Marx. Hace poco, cuando el capitalismo funcionaba, el neoliberalismo, que es la fase última del capitalismo, está funcionando a pleno rendimiento, pues hubo incluso teóricos como Fukuyama que hablaba del fin de la historia, es decir, no hay alternativa al capitalismo. Esto es lo mejor que se ha encontrado y ya esto es el fin de la historia. Yo pienso que si es el fin de la historia lo vamos a tener muy mal, pero muy mal, muy mal, muy mal. Vamos entonces, voy a pasar a analizar un poco lo que sería el pensamiento de Karl Marx, Federico Engels, de todos los marxistas clásicos, para situarnos un poco. Para Marx y Engels utilizan el concepto de modos de producción de los bienes materiales. Es un concepto que simplemente describe la manera cómo se producen los bienes materiales. Y distingue por varias épocas económicas, pero dice que lo fundamental es no lo que se hace, sino cómo se hace. Es el concepto que introduce Karl Marx sobre esto. Y dice que es más, que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, la política y la espiritual. Es decir, el modo de producción está condicionando todo lo demás. Lo social, lo político y lo espiritual. Y esto lo extiende pues, a todas las épocas históricas que ha habido. Si hay algo en común en toda la historia, es que es el modo de producción es el que ha condicionado esta forma de organización. Tanto en la sociedad esclavista como en la sociedad servil, es decir, de la media, como la sociedad sobre esto hay bastantes ya. Yo he seguido más o menos, pero tiene muchísima información. Un librito de una norteamericana que se llama Susan George, que está editado por Intermol Oxfam, que se llama Sus crisis, nuestras soluciones. Entonces se dan un montón de información de cómo el poder económico corrompe al poder político de Estados Unidos y cómo, bueno, pues esto que tenía que estar más o menos regulado, es decir, cómo se transfiere un riesgo. Una entidad bancaria normalmente debe asumir el riesgo que contrata con un préstamo, pero lo que no se puede hacer es hacer un paquete de activos, ponerlos en circulación y se transfiere a otra persona y no sabe el riesgo que lleva. Es decir, esto se ha hecho y se ha permitido por las presiones de los grupos financieros sobre los políticos. La permeabilidad entre Wall Street y los gobiernos norteamericanos parece ser que ni va más alterado todavía en este asunto. Porque es que tienen personas que en principio les dijeron que eran dudosas. Es decir, la filosofía de Wall Street es la ganancia. Y no se puede llevar para una serie de reformas importantes que tiene que meter a personas que están totalmente contagiadas de Wall Street. Y eso es lo que está pasando en Norteamérica en estas situaciones. Las soluciones que se están dando por parte de los gobiernos de Europa y Estados Unidos es un intento de racionalizar a costa de la mayoría de la población lo que es a todas luces es irracional. En el caso español, dotar a la banca de 250.000 millones de euros, o sea, el 25% del Producto Interior Bruto nuestro, es lo que algunos autores han denominado, donde se realiza un golpe financiero contra el Estado y la sociedad. Esto es lo que se ha hecho en definitiva, es decir, se han quedado en ese fondo, es decir, usted me da estos millones, en el caso norteamericano, no sé qué barbaridad. O esto se ha derrumbado realmente, y es cierto que se ha derrumbado todo, porque es que el capital no funciona. El capital no funciona, es decir, para bien productivo no funciona. Es un rescate a la clase capitalista a la que se le perdonan las deudas y transgresiones, en lugar de socorrer a las familias a las que se desahucia o a las que se les ejecuta la hipoteca, y a los ciudadanos en general a los que se les recortan los derechos laborales y servicios sociales y se les deja en muchos casos sin empleo. En la primavera, lo dice Susan George también en el librito que he dicho anteriormente, en la primavera de 2009 aparecieron por arte de magia 5 billones de dólares para apuntar a las instituciones financieras. 5 billones de dólares. Hay diferencias en la cantidad, ¿no? Pero vamos, 5 billones no es igual que sean 4, que sean 3. Hay muchísimo dinero que salieron de debajo de la bolsa. Alguien los tendría, bueno, sabemos de dónde está. De forma que, bueno, pues eso está así. ¿Qué pasa? Evidentemente son prestados. Y al estar prestados, lógicamente, habrá que devolverlos. Y al no que devolverlos, evidentemente, todo apunta de que seremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, que tendrán que devolver esta cantidad astronómica. Cuando he visto la distribución de la riqueza, y cuando se nos dice de que el Fondo Monetario Internacional, que hay que hacer reajustes,
que hay que atender a los mercados, de hay que apretarse el cinturón en definitiva, es decir, que, pues bueno, pues ya sabemos dónde está el dinero, es decir, el dinero existe, pero evidentemente lo detenta la parte capitalista. Pero el dinero está ahí, en las columnas que hemos puesto el dinero está ahí. Un 2% tiene el 50% de ese dinero, la riqueza. Entonces quiere decir con esto de que hay soluciones y no las que nos quieren meter. Hay soluciones y si quisieran dar soluciones justas. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es ¿dónde queda la teoría neoliberal? Es decir, la teoría en la que el Estado no debe intervenir en la economía. Porque yo decía que la economía funcionaba sin el Estado. ¿Dónde está la teoría neoliberal cuando necesitaban millones y billones de euros o de dólares para que esto funcione? Después de la desastre que han ocasionado. El problema crucial de esta crisis y cómo abordarla radica pues en el control de los excedentes del capitalismo que genera. Genera el capitalismo en la media de los últimos años. La tasa de ganancia sería de un 2,5%, la media, 2,5% de ganancia, sobre base compuesta, en los últimos 50 años. Buena parte del capital del cual debe recapitalizarse y reinvertirse en actividad expansiva que constituye el capital financiero, lo que hemos visto anteriormente, del dinero, que produce más dinero, que hay una plusvalía. Parte de esa plusvalía se incrementa. Ese incremento es el 2,5% anual, que supone para el 2008 la plusvalía fueron de 40 billones de euros. 40 billones de euros. Unas cantidades que, bueno, se escapan a cualquiera. Entonces, bueno, la cuestión está ahí, evidentemente. Es decir, un dinero que utiliza la clase capitalista no para bienes productivos, sino para especular y que evidentemente ahora se les pondrá a flote, seguramente con el beneficio de la mayor parte de la humanidad, para ellos seguir acumulando de ley mafarro, porque el esquema no varía. Entonces, el problema está en el sorteo de estos excedentes. Es decir, bueno, ¿y por qué lo tiene que hacer la clase capitalista? ¿Y por qué no los estados? ¿Y por qué no las sociedades? Esa es la cuestión que hay que plantearse. Y es una cuestión que debemos comunicarla a todos. Es decir, todo el mundo debemos saber del juego que estamos sometidos. Y ya que no es clase exclusivamente trabajadora, es la sociedad en general. La sociedad en general está en esta situación increíble, ¿no? Bueno, las soluciones, si os parece, en el debate, pues a ver qué podemos pensar sobre estas situaciones. Evidentemente, una de las cuestiones es que el 2,5% de plusvalía, el Estado debe de alguna forma hacerse con ella. Habrá un sistema, si quieres visto, parte capitalista y parte social, pero que el Estado debe participar en la economía, no la podemos dejar aparte. El Estado debe intervenir en cuestiones de tipo social, de tipo económico, de tipo medioambiental. Debe participar económicamente en todo ello. Yo voy a dar un esquema que me pone Susan Jones de cómo funciona la sociedad actual y cuál sería la ideal. Serán nuestras. Bueno, esto es lo que llevaba Susan Jones. Que sus crisis y nuestras soluciones, Susan Jones. Bueno, esto es lo que denomina Susan Jones los muros que nos permiten no ser libres. Es decir, que nosotros estamos sometidos a una serie de círculos o esferas, como queráis, que evitan que seamos libres. Uno de ellos, como veis ahora, es el muro de la finanza. Es decir, la finanza es la que está provocando todo esto. Entonces, ¿dónde nos queda nuestra libertad? Es decir, si existen bienes y no se pueden producir porque las finanzas no lo impiden, es un muro evidentemente a nuestra libertad. Todos los bienes existen y los bienes se pueden producir, pero las finanzas no nos lo permiten. El segundo muro es la economía. Es decir, bueno, si consigo una finanza determinada, la economía puede funcionar, pero la economía funciona para obtener más capital. La satisfacción de las necesidades es lo secundario en ellas. La economía del capitalismo funciona para obtener más capital. Si con esto doy por las necesidades a una de las personas, pues bien está. El resto no me importa en absoluto. Lo último
Vamos, el último, siguiente está la sociedad no pinta nada en el asunto, es lo que le queda, Y finalmente está el planeta. El planeta pues, es un planeta finito, es decir, con sus limitaciones. No es el planeta de la época de Marx, que no se sospechaba lógicamente el crecimiento ni de la población ni de la riqueza, y que está sometido ahora mismo a un brutal deterioro, es decir, se sacan materias primas a todo pasto, porque no se sabe para qué, se transforman y se hace un basurero con todas ellas, y cada vez la capacidad del planeta está mucho más limitada. Entonces, hay economistas que consideran que el planeta es secundario, que cómo el sistema económico está dentro de un sistema más amplio, el sistema económico está dentro de un sistema en el que incluye la Tierra como parte de ella, y tú no puedes determinar el sistema económico que te da que te provoca la producción. Entonces hay que ser consciente de ello. Por eso, Susan George plantea la situación, digamos, lo necesario, con los siguientes círculos. Es decir, primero está el planeta, es decir, nosotros no podemos ir en contra de lo que el planeta nos provea. Es decir, para que la producción se pueda reponer, es decir, los recursos naturales se puedan reponer, y no podemos intoxicar el planeta de una forma que es el que nos da, lógicamente, la actividad económica para los humanos, ¿no? Entonces, las leyes ecológicas están ahí y deben respetarse. Porque si no tenemos esto, no tenemos el resto. El segundo escalón sería la sociedad. Bueno, vamos a producir para la sociedad, para los intereses de la sociedad, para las necesidades de la sociedad. Y para ello necesitamos una economía, que sería el siguiente paso. Haremos una economía en función de las necesidades sociales de la sociedad. Y finalmente la finanza es un instrumento para la economía, pero es un instrumento, pero no es la que abarca todo y determina todo. Es decir, si hay que hacer inversiones determinadas para soltar la finanza, para hacer inversiones determinadas para que la economía funcione, para que dé bienestar a la sociedad, y siempre y cuando, lógicamente, estemos dentro de los límites del mantenimiento del planeta en las condiciones en que debe estar. Bueno, yo con esto termino para aquí tampoco. Es decir, evidentemente, pues, si yo tuviera soluciones, evidentemente, lo que sería, yo sería Dios, más o menos. Hombre, las soluciones tenemos que dar entre todos. Es decir, yo lo que he intentado es poner el problema real que existe. He intentado que se pudiera comprender cómo funciona la economía, cómo funciona la sociedad. No sé si te convencerá o no convencerá que el siglo XIX más hiciera un diagnóstico del capitalismo, y que, bueno, yo no lo he visto superado, no lo he visto superado por nadie en cuanto al diagnóstico del capitalismo. Es más, me está dando razón. Te voy a contar una anécdota sobre el capitalismo. En la película me parece que los lunes al sol, de Parchava León, Joan Arno, es el estaba ahí, Bardem, está Tosar y algunos más. En un momento determinado son personas que están totalmente en paro y están desesperadas. No sé, yo he visto la película, y en un momento determinado, pues hay un compañero suyo que es ruso, o sea, gay, y está en una noche reunido y ve pasar un satélite y dice: yo en la URSS trabajaba en el tema aeroespacial y tal y cual. Hombre, tú estás aquí, estás adecuado. Evidentemente era un migrante que tuvo que salir de allí. Y dice: ¿cómo iba aquello? Dice: pues mira, todo lo que me contaron los comunistas era mentira. Pero todo lo que me contaron del capitalismo es verdad. No sé si lo habéis visto la película. Sí. Entonces, la discusión sobre cómo funcionaba aquello, evidentemente para mí hay una serie de cuestiones que está la democracia por delante. Es decir, que sigo pensando que se puede dar sociedad socialista como una democracia. Lo que se dio allí no fue democracia en absoluto y no dio condiciones para ese desarrollo. Pero vamos, los problemas están ahí. Es decir, vuelvo a repetir, el capitalismo está ahí y los resultados son los que tenemos. ¿Cómo salimos de esto? Primero, con una concienciación, es decir, el nivel ideológico, la estructura ideológica, pues vamos a ver si somos capaces de extender a los demás. Porque yo los otros de televisión que veo, no salimos nada más que los mercados me han dicho, los mercados me van a decir que si pongo dinero no pongo dinero, que si restringo no restringo. No me dan una solución. Es decir, análisis como el que hoy hemos visto aquí, yo difícilmente lo he visto en televisión. De ver cuál es el origen de las cuestiones. O sea, primero, que haya una difusión, lógicamente, de la realidad que es entre nosotros, al máximo posible. Otra cuestión, evidentemente una revolución de la buena propiedad no se va a hacer, pero sí los estados,
los ayuntamientos pueden participar más en la economía, es decir, aspectos como, por ejemplo, la mejora de la sanidad, de la enseñanza, de los servicios sociales, etc. Eso es economía también, que va a favor de los ciudadanos. Eso no lo pueden hacer. Lo pueden hacer y caer más. Pueden hacer también en cuestiones de medio ambiente. Por ejemplo, el favorecer determinado tipo de empresas que mejoren el medio ambiente. Eso también lo pueden hacer. Pueden hacer, por ejemplo, en el tema de la agricultura, de que sea una agricultura sostenible, que sea una agricultura ecológica, sostenible, que no estemos dispuestos a que el mercado en cualquier momento nos aumente los productos. Lo decía por ahí una persona hace poco tiempo, nos aumenta los productos de buena primera porque un gobierno en la sombra, como decía, lo haga. Así, la agricultura es un sector fantástico, también se puede hacer. Con esto que hay ejemplos concretos, primero, el ideológico y el extenderlo. Y segundo, que hay posibilidades de que el Estado o los municipios participen en una economía cada vez más pública, porque es que el SFR es exclusivamente para que le dejen hacer a ellos, exclusivamente. Hagamos nosotros y seamos competencia también y iremos transformando las cosas. No se puede hacer de la noche a la mañana, vamos, yo pienso que no se puede hacer de la noche a la mañana. O sea, que hay caminos. Yo no voy a extenderme, ahí hay bastante más cosas, pero quiero dar un programa determinado, pero lo voy a dar. Después de la charla, pues a lo mejor. Yo soy más pesimista que tú. Bueno, vale. Perdona, ¿has hablado sobre lo que te han preguntado todos? ¿O? Sí, bueno, la introducción de Gonzalo, pues no tengo nada que decir, me parece bien que está dentro de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero lo del gobierno mundial en la sombra y demás, hombre, existen grupos de presión, está claro, gente con muchísimo dinero que se reúnen para intentar mantener la situación, evidentemente se dan, ¿no? Pero es el producto propio del capitalismo, es decir, mira, el caso de la agricultura, por ejemplo, pues en Estados Unidos funcionaba un sistema que era el mercado de futuro, es decir, que un señor quería la cosecha de trigo de un agricultor y antes de que se produjera, decía, mira, llegamos a un acuerdo, mi contrato es este, yo te pago tal cantidad por kilo de trigo y tú lo que tengas nos das a este precio, antes de que se hubiera producido. Entonces me parece un procedimiento que satisface tanto al agricultor como al que lo compra. Lo malo cuando eso se convierte en acciones que cotizan en bolsa y en este caso ya se especula con eso. Y entonces personas con muchísimo dinero, como hemos visto, con muchísimo dinero, son capaces de acaparar producciones. Y son capaces, sin tocar un grano de trigo, porque tiene el papelito de las acciones correspondientes, son capaces de tener retenidas el tiempo que hagan falta para que suban los precios. Y eso se está haciendo. Pero no hace falta ningún gobierno de sombra. Hay que ser el capitalismo puro y duro con el sistema neoliberal. Eso es lo que hay. ¿Alguna intervención más? Sebastián. Y yo lo que creo, Eloy, que el sistema neoliberal se ha encargado muy mucho de cambiar o de deteriorar lo que podría ser las bases culturales necesarias y urgentes de la persona. De forma que puede haber grandes analistas ofreciendo soluciones, pero no hay personas concretas que, tanto de mente como de corazón, estén dispuestos a trabajar por ese sistema. El consumo, la comodidad, la mala visión, el dirigir la vista hacia otro lado. Para nosotros es una sorpresa estas pequeñas revoluciones que se están dando en estos días en el tema de Egipto, de tal y cual. Habría que hacer como una gran revolución contra el sistema financiero, de forma que los beneficios revirtieran en el pueblo y no en ellos mismos. Con eso habría capacidad para crear, para producir y salir al frente. Yo es que creo que el problema más grave es que nos han robado cultura y no nos dejan tener cultura. La enseñanza a nivel general es una enseñanza de tipo impositiva, de poco razonamiento, de que el niño descubra por sus propios medios y de una forma agradable y, diríamos, tierna el tema de la educación, y no digamos a nivel de cultura. Tenemos a nivel de nuestros héroes, la gente son capaces, bueno, habría 100.000 ejemplos, pero cualquiera, por un partido de fútbol, la gente se manifiesta y hace manifestaciones, y por una actuación de tipo cultural,
que poca gente son capaces de apostar. Lo que se está haciendo a nivel de tipo cultural es lo que hace el ayuntamiento. Los demás son organizaciones muy privadas, como el Ateneo o los historiadores, pero muy poquito. Yo creo que el FRU es que no han recomido el cerebro culturalmente. Y como la gente se siente como poco potente para organizar y equilibrar, se está más tranquilo tragándose la mierda del sistema que haciéndole frente. Sí. Soluciones, Cosas conocidas. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, es decir, yo vuelvo a insistir en el tema ideológico, es decir, que se debe conocer la causa de la situación actual, que no se llega al fondo de las cosas, es decir, lo que, por lo que hemos dicho aquí, debe extenderse al máximo. Yo recomendaría que comprar el librito de Susan George. Ahí tiene otro también que se llama El informe Lugano. El informe Lugano te explica, es que una de las crisis que ya esta mujer pronosticaba en el año 2000 era esta, la financiera. Pero es que no solamente la financiera, está la ecológica también, está la de crecimiento, está la demográfica. Es que tenemos un montón de crisis encima ahora mismo y no tenemos tiempo, El problema es que yo creo que es un problema de tipo cultural que se debe extender lógicamente todo esto. Hombre, yo la verdad que recomendaría que leyera a esta mujer porque es que es muy necesario y extenderlo al máximo a esta cultura, ¿no? Es necesario. Es una ideología, evidentemente, ¿no? Yo pienso que es una ideología objetiva, porque son datos reales que están ahí, pero en fin. Pero yo estoy de acuerdo contigo. A puntito de fenecer. Pues yo creo que la ideología no liberal está muy en auge. Gonzalo, vamos a Fundamentalmente a través de los más medias. Manolo, Ya lo digo, Gonzalo, por favor. Me callo. Habla Joaquín. No, yo era por que diera alguna referencia. Hombre, hay quienes sostienen que la salida de la crisis pasa por el crecimiento y hay otras teorías que se están planteando que pasa por el decrecimiento, ¿no? Entonces, a ver qué opinión, aunque para eso habrá falta una revolución cultural, ¿no? Pero a ver qué opinión tiene. Sí, claro. El tema del crecimiento, es decir, lo que no podemos pensar que el crecimiento, la teoría capitalista es de crecimiento, evidentemente es que viven de ello. Producir la mierda que tengan que producir con tal de crecer, con tal de obtener dinero. Y el planeta es un planeta limitado, de recursos limitados, está claro. Y se está utilizando, o estamos utilizándolo en determinadas sociedades desarrolladas, muy por encima de las posibilidades del planeta, muy por encima. Evidentemente, una de las cuestiones que nos hemos planteado, evidentemente, es una economía más ética, más respetuosa con el medio y los recursos del medio. Eso está claro, está dentro de ello. Es decir, yo estoy no tanto por el decrecimiento, sino porque las necesidades fundamentales de las personas se puedan cubrir. Y lo que es excesivo, pues es excesivo, está claro. Manuel, ¿quieres hablar? No. Porque Gonzalo, me ¿quieres vais a hablar? pegar. Me callo. Ahora no queréis hablar. No, sí. No, pues ahora te Después. Pepe no habla. Pepe. No, me parece muy bien que hables primero la gente. Yo estoy también en una postura muy pesimista en el sentido de que el sistema capitalista lo ha sabido hacer bastante bien. Ha influido mucho en la mente de la gente, entonces nada más que hay que hacer un vistazo alrededor. La gente no quiere saber nada de nada y los que se meten en algo los critica. La gente, yo estaba comprometido en mi tiempo, ahora no estoy cierto comprometido, hago muy poquitas cosas, por ejemplo, en un Ateneo, organizo debates como este, pero la gente me critica, aquí te metes nada. Y incluso más concretamente, gente de Ateneo considera que esto es política y que esto es de izquierda y que esto... Entonces, o sea, que es que estamos en un caos de mente, de cultura y de gente reivindicativa, gente descontenta, ¿no? La gente... El sistema lo ha sabido hacer con el estado de bienestar, con la sociedad de consumo y con el derecho a la propia. La gente piensa como el sistema quiere que piense, como ellos, ¿entiendes? Y lo ha conseguido. Pero es que todo el mundo somos víctimas de esa educación, todos, incluido la familia política, tanto izquierda como derecha. Ahí tiene... ¿Qué vamos a esperar? Bueno, es que lo estamos viendo continuamente, unas corrupciones tanto por la izquierda que por la derecha. O sea, ¿qué vamos a esperar nosotros? Y además, ellos son, Correa,
de transmisión del capital, porque son los que imponen, son los que organizan para que te pongan el poder y además te integran totalmente. Y los ayuntamientos tendrán crisis, pero los políticos que componen los ayuntamientos están ricos. Ganan 1 millón de pesetas la mayoría, o sea, que la crisis estará para los demás, ¿entiendes? Pero para ellos no, o para la mayoría de ellos, ¿entiendes? No voy a generalizar, pero considero que hay gente todavía que se puede considerar honrada. Yo creo que sí, que eso que está ahí, que tenemos que ver vistas alrededor, el ambiente. Sí, que, el tema del neoliberalismo ha cuidado mucho lo que es la cuestión ideológica, mucho. Es decir, que frases tan rotundas de que lo público tiene menos eficacia, menos rendimiento que lo privado, pues lo dicen continuamente. Es decir, es el desprestigio de lo público, o sea, lo que es común de todos, ¿me entiendes? Cuando se trata de la economía con países subdesarrollados, te dicen que no al proteccionismo, pero es que protección significa también cuidado. No utiliza otra palabra, habla proteccionismo que es muy... Tiene, más que proteccionismo, no al proteccionismo como diciendo como algo negativo, ¿no? Bueno, el tener cuidado de lo que tengo y para las personas que tengo y vivimos en un país, eso es malo. Entonces lo toman como negativo el proteccionismo, porque quiere que se abran las aduanas y yo comercio contigo al precio que me da la gana. Incluso le traigo productos que ya están subvencionados en mi país de origen y hago dumping comercial con ellos, ¿no? No sé si en Haití, concretamente, con el tema de la catástrofe que el terremoto, pues salió a luz el tema de, no sé si era del azúcar, la producción de azúcar o algodón, no me acuerdo qué producto era. Azúcar, ¿no? Tal vez. Creo que sí. Bueno, pues esto, arrasaron con la producción local de azúcar porque Estados Unidos les mandaba a menor precio. Entonces, cuando hay un desastre de este tipo, no tienen recursos, pero haciendo dumping comercial, ¿no? Es decir, que le interesa a los estados vender, aunque sea más barato, pero vender. Entonces, esas teorías del no proteccionismo, que lo público no funciona, etcétera, eso está a la hora del día y lo utilizan y lo machacan, pero muy bien. Yo, un compañero que es profesor, pues hablando de los temas estos, dice, bueno, yo es que tenía mis ahorros para un seguro, para una pensión, para el seguro de pensiones, que tenía 6.000 euros y ahora me encuentro que tengo 4.000 y pico. Y yo si meto ahora en el banco es para tener un rendimiento, no sé qué, no sé cuánto. Pero tú sabes la cantidad de millones que se han llevado de lo tuyo y tanto estás defendiendo tu peseta del rendimiento de tu peseta o tu euro que has metido. Que ven lo suyo, lo particular y concreto, porque es que piensan que beneficiarse a lo individual es lo que interesa aquí en este mundo, ¿no? El beneficio individual, no el beneficio colectivo. Bueno, y son las teorías del neoliberalismo, esas son. Gonzalo. No, hombre, por polemizar un poco con el ponente, yo creo que no solamente, yo estoy con Joaquín, yo creo que hay que ir al decrecimiento, en el sentido, no basta con la producción ética, es que cuantas más personas accedan al bienestar social, es que es insostenible los niveles de consumo energético de otros productos que tenemos en los países avanzados. Es decir, tiene que haber por fuerza decrecimiento si queremos un mundo más justo para todos. Y yo creo que la solución está, yo creo que el pesimismo una autoderrota, vamos. A mí estéticamente el suicidio me parece interesante, ¿no? Pero estéticamente, o sea, una postura, pero que nos demos por derrotados nosotros mismos. Yo creo que hay una lucha ideológica tremenda en la que a la izquierda la han desarbolado, a la izquierda la han hecho polvo y al pensamiento de izquierda. Pero afortunadamente todavía hay mucha gente que tiene la velita encendida por un futuro mejor y hay mucha gente que se manifiesta. Oye, que se manifiesten 200, pues para mí es importante en una cosa. Si fueran 2000 sería muchísimo más importante. Y los últimos acontecimientos nos demuestran que en fin, que por mucho que quiera el sistema, por mucho que no... A lo mejor a nosotros no nos han adormecido porque nos han vendido 4 tonterías, pero en fin, cuando empecemos a ver que el estado del bienestar, ya lo ha dicho al principio el ponente, que el estado del bienestar se lo van a cargar, que lo van a privatizar todo y que el que tenga acceso para comprar tendrá
bienestar, y el que no, pues tendremos cada vez menos. Pues la gente me imagino que reaccionará. Que digo que los últimos acontecimientos demuestran que las sociedades todavía tienen capacidad de moverse y de responder. Hombre, no sabemos en qué van a acabar todos estos movimientos que están sucediendo en el norte de África, pero yo creo que socialmente y políticamente tienen su cierto significado. Manuel. Bueno, yo no sé, yo es la primera vez que oigo en público, de verdad, sí, yo te felicito por eso, de verdad. Alguien que diga que hay que igualar por debajo, yo eso me sorprende porque creo que es una barbaridad tan grande que de verdad nadie había oído que se había atrevido a decirlo así en público. Desde luego no estoy en absoluto en desacuerdo contigo y creo que en España, además de tuya, puede haber muy poquita gente que esté de acuerdo en decrecer. Yo creo que no, lo que hay que hacer es que adaptar lo que hay. Tú dices de la energía, hay otros sistemas energéticos, créeme, que están sin utilizar todavía por ahí, que se pueden utilizar. Pero, en fin, yo decía que soy pesimista porque eso no se va a dar. Obviamente están las grandes sociedades que no van a permitir que se desarrollen esas cosas. Yo creo que el cambio tiene que venir por la cultura, por la educación. Y hablar de esto son 30 años. Así que cada vez que, no sé, para cambiar la mente de las personas no se puede hacer de un día a otro y tocar con varita mágica, y por eso creo que la educación y la enseñanza no va por ahí, no va por eso. Es decir, que ninguno de los que estamos aquí vamos a ver nada de eso. ¿Quieres decir algo? Es que yo no sé si me expreso mal, es decir, yo no estoy por el crecimiento tan... No, tú has dicho que un crecimiento ético, pero que yo creo que hay que decrecer. Yo quisiera saber dónde están esas fuentes de energía que tú me dices. Pues de ese tema podíamos hablar mucho. Mira, tú imagínate, perdona, tú imagínate... En lo que viene del sol, en un minuto en España, daría energía, todavía es muy teórico, no se puede llegar a eso, para lo que consume España en un día, lo que consume España en un siglo. ¿Pero a qué te refieres a lo que viene del sol? Porque la energía que viene. Sí, pero ¿a qué te refieres? ¿A la fotovoltaica? ¿O te refieres a la fusión? Es que lo de la fusión no está. Pero que, mira, que imagínate que 2.000 millones de pobres, imagínate 2.000 millones de pobres que viven con menos de €1, quisieran acceder al bienestar energético que tú tienes. Es decir, que tú puedas tener frigorífico, que puedas tener aire acondicionado, que puedas gastar en el coche lo que quieras. Es decir, si te quieres ir a Barcelona, te vas a Barcelona. Si te quieres ir a París con el coche, te vas, porque puedes pagártelo. Pues eso toda la población no puede acceder. Pues habrá que potenciar, habrá que repartir. Por ejemplo, energéticamente, pues habrá que potenciar pero no bajando aquí, sino subiéndole. No, tendremos que bajarnos obligatoriamente. El crecimiento plantea que si el trabajador que menos cobra en el mundo cobra 2 euros al día, tengamos que llegar a eso. Hombre, claro que no. El crecimiento pasa por, decir, por una economía puesta al servicio de los seres humanos. En condiciones colectivas, es decir, no podemos gastarnos 300 millones de euros en hacer un puente a Cádiz. Pero eso solo es un milagro, Sebastián. Por eso somos incapaces de tener un tren asequible, que tú con tus 3 hijos te puedas ir a Madrid. Es decir, tú te montas en el AVE con tus 3 hijos a Madrid y dices tú, bueno, si con el coche no voy con 100 euros de ego, llevamos 4, ¿no? Y que no te cueste 500 euros viajar con 4, ¿no? Es decir, que eso también es de crecer. Es decir, porque no está fundamentando la evolución y la salida a la crisis en que tú has tenido un crecimiento del PIB del 3%. ¿De qué? ¿Y para qué? ¿No? Es decir, no tanto a ponernos al nivel, sino yo creo que un poco es cubrir las necesidades básicas de todo el mundo, dentro de la sociedad que conocemos y que entendamos que es la ideal para poder vivir y convivir. Con crecimiento, nunca con decrecimiento. Bien, después de esta permitida licencia en pro de la animación, ¿quiere decirles algo? Si no, sobre el tema del crecimiento, el mantenimiento del actual ritmo es imposible, de todas maneras es imposible. O sea que no hay por una parte, desplazaremos el planeta, es una parte, porque no hay recursos para esto,
Y luego después sería también un estercolero, es decir, de todos los productos que tienen que ser hechos. O sea, es imposible. Es decir, el que buena parte de la humanidad intente vivir como está viviendo el mundo desarrollado, ahora mismo no hay posibilidades. O sea, bueno, en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo. Entonces, cuando yo hablo de un crecimiento ético, te estoy diciendo lo que se pueda, evidentemente, lo que se pueda. Es decir, que sea sostenible, que la naturaleza sea sostenible. Pero yo que hablaría de producción, si es que yo creo que el concepto crecimiento, una economía al servicio de la sociedad. Y aparte, es que el capitalismo da origen al crecimiento continuo. Sí, es decir, el capitalismo es una especie de bicicleta que si no sigues andando te caes. Pero bueno, y para eso tiene que producir cualquier gaita para que la gente compre, para que la gente esté empleada. Es que es así. Cualquier gaita vale para que la gente pueda comprar y pueda estar empleada y se justifica de esa forma. Entonces, Pero no hoy tiene- por no hoy, tiene hoy sentido. por hoy es bastante irremediable. Manuel, ya se acabaron las licencias. ¿Quién no tiene un móvil encima? Si quieres hablar, Venga, levanta no, la ya está, perdón. Rafael. Bueno, yo creo que el debate que se ha introducido entre crecimiento y decrecimiento, desde mi punto de vista, yo creo que una sociedad, si queremos que avance, no puede decrecer. Eso es lo que yo entiendo. Otra cosa, que ese crecimiento sea sostenible, pero no porque ahora está de moda la palabra de sostenibilidad, sino porque realmente sea un crecimiento sostenible. Eso, sí, de acuerdo. Y tiene que expandirse para todo el mundo. Es verdad que es muy difícil, pero bueno, ahí es donde realmente tenemos que hacer hincapié y todos poner nuestro granito de arena. Pero una sociedad en decrecimiento, yo creo que una sociedad en retroceso, porque además el mundo, desde su origen, me imagino que cada vez ha ido progresando y creciendo. Porque un mundo no crece si realmente sus productos o la sociedad va decreciendo, por lo menos desde mi punto de vista. Yo creo que el debate de crecimiento o decrecimiento, pues sí, yo creo que desde mi punto de vista está muy claro. Si no crecemos, lo que pasa es que tiene que ser un crecimiento sostenible, pero real, no en los papeles. ¿Que es muy difícil? Pues bueno, ahí ya viene lo que son las especulaciones y los especuladores, que el crecimiento para ellos lo entienden de una forma y la mayoría de la sociedad, los que no tenemos acceso a esa posibilidad, pues lo entendemos de otra forma. Pero que yo creo que una sociedad debe ser un crecimiento, un desarrollo en crecimiento, porque si no, yo creo que realmente lo que sería es ir retrocediendo poco a poco, y la sociedad está claro, yo tenemos que tener esto muy claro, que nunca vamos a retroceder, al menos de aquí a un futuro inmediato. Un buen título para una próxima tertulia. Pero lo que habrá que cambiar son los Sí. índices que miden el crecimiento. Pero de crecer, Y entonces no hablaremos de crecimiento... No. O vivir de otra forma. El ponerse Una- lo de Claro. cuando se empezó con la especulación, que realmente no se producía nada, sino dinero, se producía más dinero y tal, ahí viene el problema. O sea, realmente, si mientras que se producían bienes que yo te podía vender y tal, a los productores no les interesará que los de abajo no tengan dinero para no comprarles lo que ellos producen. Entonces le interesará que los de abajo también tengan su dinerito, porque si no, el coche que él va a producir no tiene quien se lo compre. El problema es cuando no se produce nada, que es dinero, es especulación. Ese es realmente, a mi juicio, el gran problema que tiene la especulación. ¿Más opiniones, por favor? ¿Quieres contestar algo? Está muy debatido las cosas, ¿no? Posturas encontradas en cuanto al crecimiento y decrecimiento. Bueno, yo soy partidario evidentemente de que no se puede, la población mundial no puede acceder al tipo de vida que llamamos países desarrollados. No puede, el planeta tiene unos límites. Y eso tenemos que revisarlo, sin que revisarlo. Bueno, simplemente, Es Rafael. imposible que los chinos lleguen al nivel de tener coches como tienen los americanos. Es que es imposible. No, pero mira, mira. No, es imposible. Eso es imposible. Mira, ha hablado ante Eloy de una película. Es que es un ejemplo paradigmático de una cultura que se ha extinguido por sobreexplotación de recursos. Rapa Nui, en la isla de Pascua. Le entró lo que le entró de hacer los ídolos esos y se cargaron el bosque, se cargaron su modo de vida y se extinguieron. Es decir, si sobreexplotamos los recursos, que el planeta explotará. Es que explotará y podemos poner
en un grave peligro el futuro de millones de seres humanos. Una cosa es crecimiento y otra es desarrollo o producción. Es que habrá que vivir de otra manera. Es que vivir bien no significa que cambio de coche cada vez que quiero, perdona, que cambio de muebles cada 5 años, que tengo que tener 2 casas. Es que eso no es... La burbuja inmobiliaria es un ejemplo paradigmático y tremendo. Fíjate la salvajada que se ha hecho en España. ¿Para qué? Si estábamos edificando más que Alemania, Gran Bretaña, Italia juntos, ¿para qué? Nada más que para los especuladores. Pero eso no es crecimiento, ¿eh? No, eso no es crecimiento. En crecimiento, vamos a ver, en economía, Rafael, ¿qué es crecimiento en economía? Mira, Rafael, que es para el capitalismo. En economía, crecimiento es que los índices de lo que tú quieras aumentan. Un 1%, un 2%, un 5%, eso es crecimiento. Otra cosa es desarrollo o producción. Porque en función de cuáles sean las necesidades que tienen los seres humanos, ha dicho Sebastián que sería un tema muy interesante. Pero más sencillo, Rafael. Lo que sí creo que tenemos que tener claro, creo yo, es que de crecer no podemos. Que sí, hombre, que hay civilizaciones que están si decrecemos, mal vamos. Otra cosa es que tendremos que hacer un desarrollo. Nos extinguiremos. Pero de crecer no. Rafael, antes te compraba una lavadora y te duraba 12 años, ¿vale? Y se te averiaba 2 veces los 12 años. Hoy te compras una lavadora, se te avería, y no es ya que tú no la quieras arreglar, porque te cueste más caro arreglarla que comprarla. Es que viene el tío y te dice, Guillo, si esto es una cosa, esto no merece la pena arreglarlo. Y antes te duraba 12 años la lavadora. Pero es que es peor, Joaquín, es que están fabricadas para que duren 6 años. Pero lo contrario de eso no es de crecer, será otra cosa. No, Rafael, no te digo que son los se acabó. Estáis castigados a seguir discutiendo por las calles. Muchas gracias, compañeros, compañeras y compañeras. Muchas gracias, Eloy. Muchas gracias, Eloy. No, está. Deseamos que tengáis en cuenta las tertulias que tenemos por delante para teneros aquí discutiendo Sí. y ayudando a que todos nos formemos, porque la tertulia o el debate y tertulia debe ser eso, enriquecerme y contribuir a que entre todos nos enriquezamos. Y bueno, dicho esto, deciros que aquí tengo unos papelitos del Ateneo en que si alguien no lo tiene ya, que me imagino que casi todos lo tendréis, pues lo podéis recoger, porque aquí os informa de cómo se funciona, muy resumidamente, y si alguien quiere apostar por pertenecer al Ateneo, pues también se le informa. Gracias y hasta la próxima. Bueno, todo esto se derrumba realmente, y es cierto que se derrumba todo, porque es que el capital no funciona. El capital no funciona, así para bien productivo no funciona. Es un rescate a la clase capitalista a la que se le perdonan las deudas y transgresiones, en lugar de socorrer a las familias a las que se desahucia o a las que se ejecuta la hipoteca, y a los ciudadanos en general a los que se les recortan los derechos laborales y servicios sociales y se les deja en muchos casos sin empleo. En la primavera, lo dice Susan George también en el librito que he dicho anteriormente, en la primavera de 2009 aparecieron por arte de magia 5 billones de dólares para apuntar a las instituciones financieras. 5 billones de dólares. Hay diferencias en las cantidades, ¿no? Pero vamos, 5 billones no es igual que sean 4, que sean 3. Es muchísimo dinero que salieron de debajo de la rosa. Alguien los tendría, sabemos de dónde está. De forma que, bueno, pues eso está así. ¿Qué pasa? Evidentemente son prestados. Y al estar prestados, lógicamente, habrá que devolverlos. Y al haber que devolverlos, evidentemente, todo apunta de que seremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, que tendrán que devolver esta cantidad astronómica. Cuando he visto la distribución de la riqueza, y cuando se nos dice de que el Fondo Monetario Internacional, que hay que hacer reajustes, que hay que atender a los mercados, hay que apretarse el cinturón en definitiva, es decir, que pues bueno, pues ya sabemos dónde está el dinero, es decir, el dinero existe. Pero evidentemente lo detenta la parte capitalista. Pero el dinero está ahí, en las columnas que hemos puesto el dinero está ahí. Un 2% tiene el 50% de ese dinero, la riqueza. Entonces quiere decir con esto de que hay soluciones y no las que nos quieren meter.
hay soluciones si se quisieran dar soluciones justas. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es ¿dónde queda la teoría neoliberal? Es decir, la teoría en la que el Estado no debe intervenir en la economía. Porque yo decía que la economía funcionaba sin el Estado. ¿Dónde está la teoría neoliberal cuando necesitaban millones y billones de euros o de dólares para que esto funcione? Después de la desastre que han ocasionado. El problema crucial de esta crisis y cómo abordarla radica pues en el control de los excedentes del capitalismo que genera. Genera el capitalismo en la media de los últimos años la préstamo. Pero lo que no se puede hacer un paquete de activos, ponerlos en circulación y se transfiere a otra persona y no sabe lo que llevas. Es decir, esto se ha hecho y se ha permitido por las presiones de los grupos financieros sobre los políticos. La permeabilidad entre Wall Street y los gobiernos norteamericanos parece ser que ni va más alterado todavía en este asunto, porque es que tienen personas que en principio les dijeron que eran dudosas. Es decir, la filosofía de Wall Street es la ganancia, y no se puede llevar para una serie de reformas importantes que tiene que meter a personas que están totalmente contagiadas de Wall Street. Y eso es lo que está pasando en Norteamérica en estas situaciones. Las soluciones que se están dando por parte de los gobiernos de Europa y Estados Unidos es un intento de racionalizar a costa de la mayoría de la población lo que es a todas luces es irracional. En el caso español, dotar a la banca de 250.000 millones de euros, o sea, el 25% del Producto Interior Bruto nuestro, es lo que algunos autores han denominado, donde se realiza un golpe financiero contra el Estado y la sociedad. Lo que se ha hecho en definitiva, es decir, se han quedado sin fondos, es decir, usted me da estos millones, en el caso norteamericano, no sé qué barbaridad. Hace poco, cuando el capitalismo funcionaba, el neoliberalismo, que es la fase última del capitalismo, está funcionando a pleno rendimiento, pues hubo incluso teóricos como Fukuyama que hablaba del fin de la historia, es decir, no hay alternativa al capitalismo. Esto es lo mejor que se ha encontrado y ya esto es el fin de la historia. Yo pienso que si es el fin de la historia lo vamos a tener muy mal, pero muy mal. Vamos entonces, voy a pasar a analizar un poco lo que sería el pensamiento de Karl Marx, Federico Engels, de todos los marxistas clásicos, para situarnos un poco. Para Marx y Engels utilizan el concepto de modos de producción de los bienes materiales. Es un concepto que es simplemente describe la manera cómo se producen los bienes materiales. Y distingue por varias épocas económicas, pero dice que lo fundamental es no lo que se hace, sino cómo se hace. Es el concepto que introduce Karl Marx sobre esto. Y dice que es más, que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, la política y la espiritual. Es decir, el modo de producción está condicionando todo lo demás. Lo social, lo político y lo espiritual. Y esto lo extiende pues, a todas las épocas históricas que ha habido. Si hay algo en común en toda la historia, es que es el modo de producción es el que ha condicionado esta forma de organización. Tanto en la sociedad esclavista como en la sociedad servil, es decir, de la media, como la sociedad... Sobre esto hay bastantes ya. Yo he seguido más o menos, pero tiene muchísima información. Un librito de una norteamericana que se llama Susan Jones, que está editado por Intermolos, que se llama Sus crisis, nuestras soluciones. Entonces se dan un montón de información de cómo el poder económico corrompe al poder político de Estados Unidos y cómo, bueno, pues esto que tenía que estar más o menos regulado, es decir, cómo se transfiere un riesgo. Una entidad bancaria normalmente debe asumir el riesgo que cuadra con los